Estamos como todos los martes con nuestros amigos Pedro Quiroga, Manuel Sanabria, que les vamos a hablar el día de hoy de evaluación de los estados financieros para una buena proyección, aprende a delegar, les voy a contar cómo aprender a delegar, y otras prestaciones sociales. Yo creo que por costumbre vamos a empezar con Manuel Sanabria. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro Rescate Empresarial. Muy Hola buenas Manuel, ya tardes estás. para todas las personas que nos escuchan. Muy complacido de poder estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias a esas personitas que estuvieron haciendo sus preguntas en nuestra transmisión pasada. Y esperamos que todos los contenidos que vamos a manejar hoy pues sean de su agrado y que sean muy útiles en el transcurso de sus negocios y en el desarrollo de sus actividades comerciales. Bueno, teniendo en cuenta el proceso en que vamos, o la temática en que vamos en la parte financiera, hoy vamos a ver algo muy importante y es cómo manejar esos estados financieros que fueron aprobados por la Junta y cómo identificar cuáles son los puntos coyunturales que tenemos que tener en cuenta para cumplir con esos objetivos administrativos y comerciales que se dejaron planteados hacia la gerencia eh, y que se necesita tener muy en cuenta para poder cumplir con los objetivos a final del 31 de diciembre de este periodo. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es el estado de resultados, básicamente el balance general y un estado financiero pues, que muchas empresas dominan, que es el flujo de caja. Ese flujo de caja es uno de los puntos donde más nos interesa poner nuestra concentración, donde más nos interesa estar muy preparados e identificar muchísimo cuáles son esas fugas o esas salidas de dinero que pueden ser dadas por la inversión, por la compra de los activos fijos, por recuperación de cartera. Los estados financieros básicamente nos van a servir para poder evaluar cuáles fueron esas falencias que tuvimos en el año pasado y que por consiguiente no se pudieron cumplir esos objetivos financieros o monetarios. Entonces hay que evaluar del estado de resultados de igual forma cuáles fueron esos gastos que no se debieron haber realizado y cómo podemos optimizar mucho más el uso del flujo de efectivo. Hoy por hoy, y de acuerdo a unos estudios que se han hecho, muchas empresas están en el proceso de quiebra o en el proceso de cierre de sus instalaciones debido al mal uso de el flujo de caja o los fondos y los recursos. Hay que tener en cuenta un estudio muy bien preparado por la Superintendencia de Sociedades que mostró varias empresas de diversos sectores a punto de cerrar, como mencionábamos anteriormente, porque no pudieron o no supieron utilizar y aprovechar aprovechar muy bien sus recursos y lo que hicieron fue gastarse ese dinero en usos indebidos. Hay una teoría que se llama el cash flow y esto quiere decir que como tengo dinero, como tengo recursos en mi caja, entonces yo como gerente, yo como financiero me confío y no me preocupo por buscar más dinero o más liquidez para mi empresa. Entonces, cuando voy a mirar el capital de trabajo, realmente no tengo con qué invertir, realmente no tengo con qué pagar mis gastos fijos y es ahí cuando yo voy a entrar en una quiebra que es muy difícil la voy a superar si no tengo inyección de capital o endeudamiento adicional. Por eso los estados financieros, señores gerentes y señores contadores, es importante tenerlos en cuenta porque son el modelo base de los errores que se cometieron en el año pasado, en el periodo fiscal anterior, y que para este año tienen que ser base también para poder proyectar el flujo de caja, que lo vamos a hablar la próxima vez que nos reunamos. Es necesario tenerlos en cuenta, ya que como hemos dicho en varias sesiones, es una radiografía que debemos utilizar para no cometer los mismos pecaditos que se cometen al utilizar los recursos de la empresa. Dorita, ¿tienes una pregunta? Sí. Ay, pensé que no me habías visto levantando la mano. Sí, sí.
Dos preguntas realmente. Tú decías que ven usos indebidos del dinero que se tiene. Me gustaría saber cuáles son esos usos indebidos, porque hay muchos gastos que a nivel gerencial se incluyen en la contabilidad y pues saber cuáles no deben incluirse. Pregunta uno. Y pregunta dos, los estados financieros son la base para negocios, para licitaciones, y hay unos parámetros de medición que se utilizan, que debemos tener en cuenta para que esos parámetros de medición sean viables para cuando vayamos a hacer una negociación y nos midan por los estados financieros. Bueno, la primera, los gastos indebidos son realmente los que consideramos a nivel tributario y a nivel financiero como que no hacen parte del objetivo, del objeto social de la empresa. Por ejemplo, en un seminario hace poco decían que la fiesta de 100 millones de pesos para los empleados cuando se había facturado 500 millones de pesos, que si eso era acorde al modelo de negocio, y pues claramente no, gastarse ese tipo de dinero en una fiesta, pues obviamente no tiene objeto o no va acorde con los objetivos financieros de una empresa. Algo que sucede mucho y que lo vamos a estar hablando el 25 de mayo es el uso de la empresa como la caja menor de los dueños del negocio. Esos gastos que se meten como la compra de la vestimenta, como el mantenimiento, gerencia, que para son los gastos que finalmente van a llevar a que la empresa pierda su flujo de caja correctamente y que adicionalmente no se pueda recuperar. Yo siempre he dicho que cuando tú metes gastos en tu contabilidad como los que acabamos de mencionar o como el ejemplo dado, pues básicamente los estás perdiendo por doble vía. El primero, porque pues no hacen parte de tu empresa y si le estás bajando las utilidades. Y segundo, fiscalmente tú no te los puedes deducir. Entonces es un daño que se hace por doble vía. Y lo segundo, ¿cuáles son esos índices para que yo pueda ser bien medido con los estados financieros? Los indicadores financieros que vemos en muchas licitaciones y que también a nivel de finanzas evaluamos de una manera muy, muy profunda, son esos indicios o son esas alertas que me van a ayudar a mí a entender cómo funciona mi negocio, porque los estados financieros junto con sus indicadores no son homogéneos para todos los negocios. Cada negocio tiene sus indicadores y de esa manera se deben formular las observaciones o los seguimientos a estos números que vamos a tener que evaluar mensualmente y de esa manera optimizarlos. Entonces, muchas veces uno le dice a los clientes, coja una licitación cualquiera en la que usted pudiera participar y empiece a medir con esos indicadores que esas licitaciones tienen para ver si su empresa realmente cumple con esas mediciones financieras y si en algún momento podría licitar. Es una buena forma y un ejercicio muy práctico que los empresarios pueden utilizar para ver qué en tan buenas condiciones están estos números. Ok. Gracias, Manuel, por la respuesta. Bueno, entonces, en resumen, tenemos que observar muy bien cómo se comporta la empresa, cómo fluctúa ese flujo de caja. Algunas empresas no lo utilizan. Realmente es un muy importante estado financiero porque ahí es donde yo voy a ver realmente cuáles son esos recursos que se han ido a donde no deberían haber estos valores o estos rubros haberse depositado, y se necesita mucha concentración, mucho análisis mes por mes para poder evitar caer en los mismos errores y fracasos financieros que se tuvieron durante un periodo. No quiere decir que todo lo que se hace en un periodo anterior haya sido erróneo, pero muchas empresas sí cometen ciertas irregularidades y que cada año fiscal pues les abre sus puertas para que puedan corregirlos de la forma más adecuada. Ok, Manuel. Dímelo. No, Manuel, que si terminaste tu... Sí, ya tenemos el día de hoy el tema. Ya para la próxima vez que nos veamos tendremos que hablar muy a profundidad del flujo de caja, de esos comportamientos irregulares y de esos comportamientos eficientes en el manejo del disponible de la compañía. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Muy importantes los consejos que nos estás dando. Realmente es claro que debemos tener una proyección del flujo de caja, debemos tener una proyección y una evaluación de nuestros estados financieros. Perdón, Manuel, ¿dijiste algo? Dime, ¿dijiste algo? Perdón. No, te estaba poniendo atención. Tengo un vergüenza.
No, 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 no. Ok. Vamos a hablar ahorita uy, pasó un carro y algo sucedió. El arte de delegar. Yo creo que todos que manejamos empresa o que tenemos ocupaciones diversas, vemos al final del día que hicimos tantas cosas que no hicimos nada realmente, que nos faltó terminar casi todo. Y eso es una costumbre muy innata en los gerentes, en los directivos, en las personas que tenemos que manejar una empresa y un grupo de personas en nuestro mando. Entonces, el consejo es que tengamos que olvidar, no podemos por ninguna forma hacerlo todo. Pasa, y he visto casos muy puntualmente, vi el caso de un gerente que pues se enfermó y se quedó fuera del país por un tiempo largo, y pues su compañía no funcionaba porque él manejaba todo, manejaba la parte financiera, manejaba la parte comercial, manejaba la parte de producción, y si esta persona no está, la empresa colapsa. Debemos estar preparados para que eso no suceda. Y lo mejor es aprender a delegar. Entonces les voy a dar unos tips pequeños de cómo podemos delegar efectivamente. Primero, hagamos un checklist, una lista de todos los trabajos que estamos haciendo. Entonces, estamos trabajando en la parte comercial, en la parte directiva, en la parte administrativa, en todo, un checklist de todo lo que hacemos. Después de que tengamos nuestra lista, pensemos en qué realmente tenemos que hacer nosotros, que definitivamente nadie lo puede hacer. Y vamos chuleando lo que sí tengamos que hacer y lo que no lo dejamos en una lista aparte. Cuando tengamos esta otra lista, vamos a hacer una lista de colaboradores, de las personas con las que podamos contar. Normalmente, en este caso está el éxito. Tenemos que buscar personas que realmente sepan del trabajo, ojalá personas que sepan más que nosotros, que nos puedan ayudar y que nos puedan colaborar en desarrollar cada una de las áreas. Cuando ya las tengamos, vamos a darles el proyecto a cada uno, vamos a delegarles. ¿Cómo es la forma de delegar? La forma de delegar es delegando 100% el trabajo, 100%, no una partecita, sino 100%, y responsabilizando a la persona que lo toma. Cuando le damos empoderamiento a una persona, esta persona se va a encargar de verdad del proyecto, va a estar día a día haciendo el proyecto y va a tratar de hacerlo de la mejor forma. No, no es tan bueno que estemos nosotros ayudándole a hacerlo porque no estamos haciendo nada. Y es muy usual que tratemos de hacer microcontroladores. Como ya conocemos nuestra área y como nos cuesta tanto delegar, es posible que estemos muy encima de cada uno, diciéndoles si por acá sí, por acá no. Eso no es bueno. Deleguemos de verdad, dejemos 100% la responsabilidad de la persona encargada. Es bueno establecer tiempos de entrega. Pongámosle, no podemos dejar un proyecto a la deriva, que nos lo entreguen lo más pronto posible, eso no existe. Urgente tampoco existe. Pongamos fechas reales, una fecha, un deadline de entrega. Antes de ese deadline, que puede ser, no sé, el tiempo que necesitemos de cada proyecto. Sí es bueno hacer unas reuniones de seguimiento, eso sí, reuniones de seguimiento para ver cómo está, pero nosotros como directivos debemos de estar en la parte visual, en la parte como de asesoría, más no involucrarnos en el proyecto, porque para eso lo delegamos y hay una persona encargada. Entonces, en las reuniones de seguimiento deben ser muy constructivas. Debemos de estar apoyando, más no haciendo el trabajo. Hay algo usual que pasa también cuando delegamos, y es que no lo redeleguen. Un ejemplo, estamos delegando alguna parte comercial o financiera, y si viene una persona y dicen, oye, mira, esto no me queda muy claro, entonces te dejo la inquietud para que tú lo manejes. Y como nosotros sabemos el tema, vamos a retomar el proyecto, perdón, ay, perdón, me ahogué. Vamos a retomar el proyecto y vamos a terminar haciéndolo, perdón. Vamos a retomar el proyecto y vamos a terminar haciéndolo nosotros. Eso no lo debemos permitir, no debemos permitir que nos redeleguen. Si alguien nos pregunta, ¿tú qué opinas de esto? Pues te volvemos la pregunta, ¿qué opinas tú? Es tu responsabilidad lo que estás haciendo, pues ¿cuál es tu opinión? Así la persona va a sentir la fuerza de que es él quien está haciendo el proyecto y no nos lo va a redelegar. Como siempre tenemos que dar respaldo, apoyo, pero no estar microcontrolando y no permitir que no lo redeleguen nuevamente.
Eh, Cuando demos el proyecto, tenemos que también aportar el conocimiento. No podemos decirle a alguien que haga todo un proceso sin que tenga el conocimiento. Nosotros sí lo tenemos que explicarlo muy bien, y decirle a la persona cómo hacerlo para que a medida que lo vaya desarrollando, vaya teniendo todo el know-how y pueda hacerlo de la mejor forma. El resultado de delegar, de tener un grupo que te esté apoyando, es un gerente o un directivo con tiempo y enfocado en lo que debe estar, en el crecimiento de su empresa. Entonces, tengan claro, deleguen con conocimiento. El conocimiento es dar todo el know-how a la persona que delegamos, no microcontrolemos, apoyemos en el proceso y esperemos que nos den en un deadline determinado ya el proyecto terminado. Estos son unos tips que debemos tener nosotros cuando tengamos directivos, cuando tengamos procesos a nuestro cargo, y para que no se nos llene nuestro día a día de muchos trabajos. Vamos a darle paso ahorita a nuestro abogado de cabecera, que tiene también temas muy importantes para nosotros. Perdón, Manuel. Excelente, excelente. El tema que acabas de tratar, pues ha despertado una preguntita, las vamos a responder al final. Sí, al final vamos a contestar las preguntas, perdón por mi ahogo. Prometo que en las preguntas ya no voy a estar ahogada. Entonces, ¿por qué te ahogaste? Eso no hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a estar delegando, no nos sabremos. Bueno, Pedro, bienvenido. ¿Qué tienes para hoy? Vemos que vamos a hablar de otras prestaciones sociales. ¿Cuáles son otras prestaciones sociales? Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludo para todos, para las personas que están conectadas con nosotros y obviamente para ustedes dos que nos están acompañando esta tarde. Bueno, lo primero que debemos decir es que hemos ya hecho un recorrido por todas las prestaciones sociales que se deben o que se derivan a partir de un contrato laboral. Hoy vamos a mirar una que se nos quedó por fuera. Me parece que es bastante interesante estudiarla, toda vez que muchas veces la gente sabe que la tiene, pero no sabe para qué le sirve ni sabe cómo usarla. Estamos hablando del subsidio familiar que se da a través de las cajas de compensación. La obligatoriedad de estar afiliado a una caja de compensación está radicada en cabeza del empleador. El empleador siempre va a tener que tener afiliados a sus empleados a la caja de compensación de su preferencia. Esta prestación la brinda directamente la caja de compensación después de que el empleador haga el pago correspondiente del porcentaje que le corresponde. Es una prestación social que se cancela de manera periódica a los trabajadores en dinero, en especie o en servicios. En dinero puede ser el subsidio, el dinero es el subsidio que se le da a cada persona por las personas que tienen a su cargo, que ya vamos a ver cuáles son. En especie son los bonos de alimentación que deben recibir, bonos para útiles, becas, cursos, textos, etcétera, que brindan las cajas de compensación familiar. Y por último, los servicios que tienen que ver con los programas sociales de atención a determinadas poblaciones, como por ejemplo población de la tercera edad, los niños con discapacidad, educación y por supuesto el más ansiado por muchos de los trabajadores, que es el subsidio de vivienda. La afiliación, como les comentaba, la afiliación a estas cajas de compensación depende 100% del empleador y deberá hacer una cotización del 4% mensual sobre el valor de cada uno de los salarios que perciba cada uno de sus trabajadores. Debo hacer una precisión ahí. Los aportes a las cajas de compensación estaban determinados como aportes para fiscales. Sin embargo, a partir de la expedición de la Ley 1607 del 2012, que eliminó los aportes para fiscales, no se incluyeron, ni se tocaron, ni se tuvieron en cuenta los aportes que deben hacerse a cada compensación. Simplemente para efectos de aportes para fiscales que debían pagar los empresarios dentro de sus declaraciones, existían SENA, cajas de compensación e ICBF. Las que aplicaron para esa sustracción de esas cotizaciones fueron SENA e ICBF, pero se mantiene la obligatoriedad del pago de los aportes a caja de compensación.
Bueno, ojo, mucho ojo, señores empresarios. En caso de que ustedes no afilien a sus trabajadores a una caja de compensación y estos al cabo del tiempo demanden judicialmente el pago de todas esas prestaciones, ustedes van a ser acreedores de una sanción equivalente al pago de los subsidios que debía recibir esa persona como si hubiera estado afiliada al doble. O sea, no va a tener que pagar el subsidio, sino 2 veces el subsidio y el subsidio máximo que permite la caja de compensación. Así es que es mejor tener a sus empleados afiliados a la caja de compensación, pues porque aparte de que les va a traer bastantes beneficios a ellos en temas de subsidios, en temas de servicios, en temas de programas, etcétera, pues también le va a evitar a usted posteriormente una demanda que le va a salir bastante costosa. Los beneficiarios de estos subsidios, cuando un trabajador se encuentra afiliado a una caja de compensación, podrá inscribir como beneficiarios a sus hijos. Ellos recibirán subsidio hasta los 18 años. Después de los 12 años, usted deberá anexar siempre los certificado de que se encuentra estudiando. Este subsidio dependerá, el monto del subsidio dependerá de la categoría en la cual usted se encuentre afiliado, categoría A, B o C, dependiendo del monto de sus ingresos. También podrán ser beneficiarios de esos subsidios los hermanos que sean menores de 18 años y sean huérfanos de padre mientras que se encuentren estudiando, y sus padres, señor trabajador, también podrán ser beneficiarios de este subsidio siempre que sean mayores de 60 años y no reciban salario, renta o pensión. Para cualquiera de los 3 casos siempre va a recibir subsidio familiar los hijos, los hermanos o los padres que se encuentran en situación de invalidez. Ojo, hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la muerte de alguno de los beneficiarios. Cuando alguno de los beneficiarios de los subsidios fallece, la caja de compensación otorgará un subsidio extraordinario que consiste en 12 veces el valor de un subsidio normal. Lo hará por una sola vez como compensación por la muerte de este beneficiario. Y cuando el trabajador pierda la vida, cuando sea la muerte del trabajador, pues sus beneficiarios continuarán recibiendo los subsidios y digamos que continuarán recibiendo todos los beneficios de estar afiliados a la caja de compensación durante un año más. Siempre que exista una pareja, digamos que en el caso de los hijos de una pareja, en cuyo caso ambos sean trabajadores, estos podrán recibir doble subsidio siempre que los ingresos de los 2 padres juntos no superen los 4 salarios mínimos legales vigentes. Esto es muy importante porque, pues, digamos que se puede recibir de una y otra caja de compensación, mientras que los ingresos de los padres sean bajos. El subsidio se paga a través directamente de las cajas de compensación familiar, quien hace el envío de la información al empleador y este lo entrega a sus trabajadores. Se paga el subsidio mientras subsiste la relación laboral, no importa si hay permisos remunerados, si hay periodo de vacaciones, si hay periodo de licencia de maternidad o de paternidad o de incapacidades, y se mantiene durante un año los beneficios cuando se termina la relación laboral. Es muy importante, digamos que lo más importante de este tema de la afiliación a la caja de compensación es la afiliación automática que en virtud de la ley 1636 de 2013 se hace a lo que se llama mecanismo de protección al cesante. El mecanismo de protección al cesante es un sistema que ha inventado, por decirlo así, o que ha definido el gobierno para aquellas personas que se quedan sin ingresos y que se quedan sin trabajos, y aquí es donde radica la importancia de esta prestación social que no está del todo a cargo del empleador. A este beneficio del mecanismo de protección al cesante accederán todos aquellos trabajadores dependientes que hayan cotizado de manera continua durante el último año o discontinua durante los últimos 3 años, y también los independientes que hayan cotizado por lo menos 3 años de manera discontinua o 2 años de manera continua. ¿En qué consiste esta protección o este beneficio? Consiste en que el Estado se va a hacer cargo del pago de sus aportes a seguridad social y pensión con base en un salario mínimo, independientemente de cuánta plata usted ganaba,
él va a pagar esos aportes a su EPS durante 6 meses y aparte de eso le va a dar a usted como compensación un valor igual al subsidio familiar que usted debería recibir y todo, además de todos los beneficios que le otorgaría la Caja de Compensación Familiar. ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda acceder a este mecanismo de protección al cesante? No tener una fuente de ingresos definida, no, digamos que si usted es trabajador dependiente y si se queda sin trabajo, no puede estar viviendo de la renta de una tiendita que usted tiene en su casa, o no puede, en caso del trabajador independiente, no puede usted tener ningún contrato activo ni ningún contrato vigente. Deben haberse realizado los aportes a la Caja de Compensación Familiar, debe estar, y lo más importante es que debe estar inscrito en el Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es una, digamos que es una, como una pequeña entidad que se maneja a través de la Agencia Nacional de Empleo que está a cargo del SENA. Este Servicio Público de Empleo sirve para contactar tanto a empresas del sector público como privado con personas que están buscando empleo. La idea, y esto también es una recomendación para los empresarios, señores empresarios, cuando ustedes necesiten contratar personal de sus empresas, nuestra recomendación para incentivar este tipo de protecciones y de beneficios para los trabajadores y en pro de la estabilidad laboral y digamos que de la estabilidad de ingresos de los trabajadores es que acuda al Servicio Nacional de Empleo que maneja el SENA. Allí usted va a encontrar perfiles de todas las clases para sus necesidades y pues estará aportando también con este servicio que lo que busca es que se haga una contratación de manera que se eviten las bolsas de empleo, que se eviten las cooperativas que lo único que hacen es, digamos, que disminuir o desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores y pues por supuesto, digamos que masificar la búsqueda y digamos que el encuentro de empleo por parte de todas esas personas que en este momento no tienen unos ingresos fijos. Entonces, queda pues a consideración de ustedes esto de los mecanismos de protección al cesante a través de el beneficio de la protección cuando se quedan las personas sin trabajo. Dime, Manuel, vi que tenías una pregunta. Sí, más que una pregunta es un comentario y me parece que lo que acabas de decir es absolutamente importante tanto para empleadores como empleados que estén buscando vacante. Este tipo de servicio es gratuito y adicionalmente se tiene un soporte telefónico donde un asesor del SENA a los empresarios les dice cómo es la mejor manera y la forma más eficiente de colocar sus anuncios para que tanto los empleados los busquen de manera efectiva y sus procesos de selección sean muchísimo más rápidos. Súper recomendadísimo este portal. Sí, es interesante, por eso quise traer este tema a colación, porque es un tema que representa una gran importancia para los empleados, para los empleadores y sobre todo para formar ese sistema nacional de empleo que tanto estamos necesitando. Una de las cuestiones más difíciles de determinar o por lo menos de tratar de subsanar o de corregir es las cuestiones relacionadas con el empleo de la gente. Eso es un factor determinante en absolutamente todo, en la comida, en la educación, etcétera, etcétera. A través de esta red lo que se pretende es empezar a conformar, digamos que la idea es que se sumen empresas, tanto del sector público como del sector privado, y se haga una base de datos con las personas que no tienen esos ingresos en este momento para que, digamos, se está formando un puente y va a ser bastante útil tanto para empleados como para empleadores. Excelente. Bueno, Pedro, muy importante tus recomendaciones, muy importante. Hay ocasiones en que no las tenemos en cuenta y pecamos por ignorancia en estos datos que son súper importantes. Manuel, ¿teníamos preguntas? Sí. ¿Vamos con las preguntas? Pero supremamente hartas. Mira, Manuel, yo estoy leyendo una pregunta de Jefferson Dávila. Dice, ¿el flujo de caja es un presupuesto? El flujo de caja es un presupuesto. Básicamente sí.
tenemos dos flujos de caja. Uno de lo que ya pasó, que es el flujo de caja con cierres, y también podemos tener un flujo de caja proyectado, que básicamente se puede convertir en el presupuesto y la bitácora del empresario y del contador para poder generar sus gastos y poder entender en dónde se va el dinero. La forma de presentación sí cambia un poco, pero sí lo podemos tomar como si fuera un presupuesto. Perfecto. Tenemos otra pregunta, me decía Manuel. Sí, Oscar Zuluaga me dice, ¿cómo contactar al señor abogado? Pedrito, por favor. ¿Cómo te contactamos, señor? A través de nuestro correo electrónico, contacto@quirogaabogados.co. A través de ese correo nos pueden contactar o dejándonos un mensaje aquí en el video que vamos a colgar. Mira, hay una pregunta para Dora. Andrea Quintero desde Medellín nos pregunta, ¿delegar es perjudicial cuando no tengo personal eficiente? ¿Cómo hago para identificar a los líderes? Bueno, en todas las empresas nos podemos dar cuenta que hay ocasiones en que las personas están trabajando en un área que no es su área. Suele suceder. Una forma para ver quiénes son líderes y quiénes pueden llevar adelante nuestros procesos es que verifiquemos qué tan proactivos son. Hagamos un análisis de la persona y del cargo. Qué tan proactivos son, qué tan comprometidos son, qué tan buenos son en lo que están haciendo. Y si queremos ver un ejemplo, si vamos a delegar un área administrativa, pongámosle un caso, creemos un caso administrativo y se lo presentamos para que nos haga un proyecto piloto. De acuerdo a lo que respondan, ahí ustedes van a darse cuenta si realmente están capacitados y si son buenos para el área. Es de las mejores formas, porque hay ocasiones, como decía al principio, que las personas están en cargos que no son exactamente sus habilidades, que no responden a sus habilidades propias, pero podemos tener talentos escondidos que la verdad que valdría mucho la pena que los aprovechemos. Y una de las formas es esa. Pongámosles un caso de lo que queramos y de acuerdo al resultado vamos a ver qué tan buenos o malos son y si pueden ser las personas en las que podemos delegar nuestro trabajo. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, Manuel? Sí, mira, Andrea Quintero, antes de esa, Manuel, Andrea Quintero, que es la misma persona a quien le estabas contestando, pregunta que si tú tienes el servicio de selección de personal, o si le puedes colaborar con eso. Sí lo tenemos, de hecho lo hacemos para algunas empresas. Cuando necesitan contratar un cargo específico, podemos hacer un análisis y lo hacemos enfocado exactamente a lo que necesita la empresa. Si requieren alguna información, pueden enviarlo a nuestro correo, que es gerencia@nacerpublicidad.org, nacer con S, o dejar sus datos en el chat y con muchísimo gusto les contestamos. Okay. Súper. Manuel. Sí, mira, me está preguntando un señor Miguel Rojas desde Cúcuta, si un empleado toma vacaciones en un momento donde hay festivos, ¿estos días se les tiene que pagar? ¿Quién nos lo contesta? ¿Nuestro financiero o nuestro abogado? A ver. Nuestro abogado. Y Gracias. esa pregunta, inclusive ayer también la tenía que responder y dije, no, hay que consultarle a Pedro. Bueno, el tema de las vacaciones lo vimos la semana pasada. Efectivamente, no es que se le deban pagar los días festivos. Lo que pasa es que lo que dice la norma es que el trabajador se debe tomar 15 días de vacaciones, 15 días en los que labore. Entonces, si él labora, por ejemplo, si la jornada normal es de lunes a sábado, pues usted va a contar 6 días. Y pues obviamente no va a contar los días festivos. Son los días hábiles los que se cuentan para el cómputo, los días de trabajo son los que se cuentan para el cómputo de las vacaciones. Okay. ¿Más preguntas que tengamos en el chat? Sí, mira, nos está preguntando Andrea Rincón. Primero le manda un saludo a Manuel, le dice que está muy lindo. Y después... Espera a ver qué cara está haciendo Manuel después de este piloto. ¿Manuel? No. ¿Oye? No, Manuel se escondió, se asustó. Sí. Y después nos pregunta, mira, ¿cómo hago para ver el posicionamiento de mi página? Dice que te ha visto en varios seminarios y pues quisiera que le contestaras esa pregunta. ¿Andrea me dice?
Andrea Rincón, sí. ¿Y ustedes quién es este hermano? Está muy lindo. Manuel, te emocionaste mucho y creo que me abriste dos ventanas de tu chat. Por favor, No, no, no fue internet. Aquí donde estamos, entonces me desconecto un poco. ok, no te preocupes, Manuel, ya estoy contigo. Andrea, primero que todo, te puedo conseguir los datos de Manuel. Al ¡Uy! final, te ¿Qué voy pasó? para posicionar la página hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es en qué lenguajes está hecha. Desde el comienzo, cuando fabricamos una página web, tenemos que tener en cuenta que la vamos a posicionar. Ten en cuenta que las páginas las encuentran los motores de búsqueda que tienen los buscadores, valga la redundancia, y ellos encuentran la página si está hecha en lenguajes acordes a cómo están hechos los motores de búsqueda. Adicional a eso, hay herramientas de medición. Hay una que se llama SEMrush o hay una que es la más usual que tú puedes acudir a ella, que es Google Analytics. Tú entras y ahí te das cuenta qué tan posicionada está, las palabras por las que están encontrando tu página. De acuerdo a las palabras tienes que tener en cuenta otra cosa, y es que una de las mejores formas de posicionar una página es escribiendo en la página, es teniendo contenido importante, contenido que le interese a las personas, contenido original, que no sean copias, sino información que estemos dando. Esos son algunos tips. Obviamente hay herramientas mucho más sofisticadas, hay herramientas ya de SEO, de posicionamiento, que logran que tu página esté ubicada en los primeros lugares sin tener que pagar, pero pues ya son trabajos adicionales. Pero básicamente, con lo que yo te estoy contando, puedes tener un posicionamiento básico de tu página. ¿Alguna otra Creo pregunta que que nos tengas? queda una. Jefferson Dávila nos pregunta, ¿los impuestos se deben tomar en cuenta en el presupuesto? Manuel. Manuel. Los impuestos deben ser tomados dentro del presupuesto, sobre todo el impuesto de renta, para aquellos que tienen infoconsumo nacional, que son bares, restaurantes y hoteles, deben tenerlos en cuenta dentro de su presupuesto porque hay que ser consciente de que el dinero que a ustedes les entra por el recaudo impositivo debe ser inmediatamente cancelado a la DIAN o a la administración. Por lo tanto, es muy bueno que en su flujo de caja siempre tengan presente qué tipos de pagos deben hacer en los periodos correspondientes, de acuerdo a los calendarios tributarios que emiten las autoridades fiscales, como las secretarías de Hacienda distritales, los municipios y obviamente la DIAN. Entonces, Manuel, una pregunta para complementar esta pregunta que nos está haciendo Jefferson. Si yo voy a hacer un presupuesto a principio de año, más o menos, ¿cómo hago para calcular el valor de los impuestos dentro de ese presupuesto? Que no vaya a ser mucho, que no me vaya a exceder o que no me vaya a quedar corto cuando me lleguen, digamos, las fechas de pago de los impuestos. La verdad, la mejor manera que se puede tomar este tipo de valores es teniendo en cuenta los porcentajes de aplicación del impuesto. Si tenemos IVA del 16%, tendremos que tener que en nuestras ventas se provisione el 16%. Si es el ICA será el 1.1% y si es el de la renta tendremos el 25%. Tengan en cuenta, señores contadores, que en este momento deben estar preguntándose por qué hacemos provisiones de los impuestos en su totalidad, si algunos de ellos son deducibles. Yo como consejo siempre he dado que entre más tú provisiones, muchísimo más respaldo vas a tener para poderte cubrir en los momentos donde no tengas dinero. Por lo tanto, es muy eficiente poder provisionar, ojalá se pudiera, la totalidad de los impuestos. En lo posible háganlo, si no es posible, tomen un porcentaje, tengan en cuenta dentro de sus deducciones que se han aplicado en los periodos anteriores, una especie de relación de cuánto han tenido que pagar frente al impuesto generado y de esa manera pueden empezar a tener sus impuestos inmersos dentro del flujo de caja. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Pedro, tú que estás coordinando el chat. No, ya creo que han cesado las preguntas. De todos modos, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron. Recuerden que si tienen dudas adicionales nos pueden escribir a nuestros correos que los vamos a dar en un momentito. Pues, Pedro, aprovechemos y despidámonos.
Regálanos tu correo para que puedan contactarte. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Recuerden que si necesitan información adicional o si necesitan tener un rescate empresarial, lo pueden hacer contactándose con nosotros a través del correo contacto @quirogaabogados.co. También pues recibimos todas sus consultas y no duden en seguirnos escribiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias Pedro. Manuel. Bueno, mi correo de contacto es gerencia@aymasesoriasempresariales.com. Gracias Manuel, gracias Pedro. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron con nosotros, a los que hicieron preguntas adicionales. Seguimos muy pendientes de ustedes. Como decía Pedro, nos pueden escribir a nuestros correos. El nuestro es gerencia@nacerpublicidad.org, nacer con S. Con mucho gusto respondemos preguntas puntuales, rescates empresariales, asesorías que necesiten. Para esto estamos. Nos vemos dentro de 8 días con otro rescate empresarial. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, chao. Chao.